Si voy a trabajar con conservación, no puedo conectarme a ese nivel. Pared de fuego, o sea, estás quemando el planeta, es muy loco. Y sabes que estás ayudando, pero es contradictorio, es muy loco. Muy emocionante trabajar con fuego, es muy emocionante. Yo creo que es humanamente natural sentir ese poder de traer un driptor. En mi bucket list estaba no morirme si ver un pangolín, el único mamífero con escamas de este planeta. Se calcula entre 50 y 80 millones de años habitando este planeta, o sea, es prácticamente un pequeño dinosaurio. Los orfanatos de rinocerontes existen porque existen los rinocerontes huérfanos, y los rinocerontes huérfanos existen mayormente por la cacería furtiva. Todo es muy bonito hasta que cuando ves a alguien dándole un biberoncito a un rinoceronte, no te cuentan cómo llegó y cómo aprendió y cómo le tocó hacer eso. Para un dehorning se necesita un helicóptero, un veterinario, una brigada de tierra, medicamentos, una sierra eléctrica, o sea, Pejo decía, no lo puedo creer, güey, ¿en qué momento pasó esto? Trabajo en un orfanato de rinocerontes. Hábitos Eco. Hábitos Eco. Bienvenidos al podcast de Hábitos Eco. Somos Ale y Dani. En este podcast nos dedicaremos a tener conversaciones con personas de diferentes esquinas del planeta que ya están haciendo algo a favor del medio ambiente. Sabemos que puede ser frustrante todo lo que pasa en el mundo, pero muchas veces no nos enteramos de las acciones buenas que alguien más está haciendo para contrarrestar el cambio climático. Nuestro proyecto busca transmitir la motivación para que tú tomes la decisión de cambiar tus hábitos y cada vez seamos más los que generamos el eco hacia un mejor futuro. Te invitamos a pasar, siéntate, ponte cómoda o cómodo porque es momento de hablar sobre un tema nuevo. Hábitos Eco. ¿Qué onda? Qué gusto tenerte acá de vuelta. Sabemos que estás de vuelta porque te quedaste enganchado enganchada con la parte 1 de este episodio 10. Así que no esperamos más. Adelante. Sí. Así como los temas estuvieron en la primera parte, en esta se pone todavía mejor porque Leno nos platica cómo vuelve a México y cómo logra regresar a África. Después nos platica su experiencia trabajando en un orfanato de rinocerontes. Nos empieza a dar una introducción al mundo del pangolín, de este gran mamífero, y nos platica un poco sobre su experiencia con fuegos controlados y estudios de vegetación. Esperemos que este capítulo, esta parte 2, te enganche igual que la parte 1 y que te quedes a ver las siguientes partes. Y si te gustó, puedes comentarle a Leno qué es lo que te gustó en sus redes sociales, @LenoSierra. Sin más por el momento, te dejamos con esta segunda parte. Me certifico como guía y me regreso al mundo real. Otra vez no tengo ahorros, otra vez hay que llegar a trabajar, otra vez, pues sí, a lo que toca, ¿verdad? O sea, vas, te metes en un vortex surreal de un mundo paralelo maravilloso y mágico y luego regresas a tu casa así de... Como la depresión después del viaje, ¿no? La neta sí, o sea, sí, el efecto post-África es rudo de aterrizar. Pues yo esa vez pasé 10 semanas en el monte, no vi un solo edificio, un solo carro de otro color que no fuera caqui, no escuché ambulancias, no escuchaba música, no ves colores vivos ni falsos, todo es natural, tus oídos, tus ojos se adaptan, eso es otra cosa. Entonces, esa vez me acuerdo que volé de regreso el 25 de diciembre porque era el boleto más barato. Y entonces me acuerdo que cuando me llevaron al aeropuerto, y pues estaba decorado en Navidad. Llegué yo primero al aeropuerto de Durban, iba a volar de Durban a Johannesburgo. Y era, ya sabes, esferas, Santa Claus, regalos, tin, 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 cascabeles. Y era como pesadilla, o sea, como una pesadilla, overwhelming, toda la gente. Y de repente yo veía a la gente, ya sabes, con bolsas de regalo y compras y las tiendas atascadas. Y yo acordándome que estábamos batallando para conseguir un collar de monitoreo para los perros porque solo había 2, o que te enteraste que el poaching de los rinocerontes estaba rudísimo y que no hay lana para esas cosas, y de repente ves el despilfarro de la Navidad y es muy contrastante, cuesta mucho trabajo. La verdad es que sí, cada vez que regreso, y cada vez peor porque cada vez me quedo más tiempo, sí es muy, muy duro aterrizar y cuesta trabajo, te cuestionas muchas cosas, no está padre. Pero bueno, regresé al mundo real a seguir trabajando. Esto fue en 2015 y luego en 2016 tuve un pequeño percance que se me atravesó en mis planes porque yo ahí ya estaba medio planeando mudarme para allá, buscar cómo hacerle. Ya tenía mi certificación como guía, sabía por los otros extranjeros que conocía que no era fácil conseguir visa de trabajo, pero ya tenía conocidos, o sea, ya andaba trayendo el plan de me quiero mudar para allá.
Les voy a ser súper honesta porque tal vez a algunos se identifique o les sirva escuchar cosas que a mí me pasaron en mi cabeza y en mis emociones en esa época. Mucha gente me preguntaba, ¿por qué no te vas? O sea, ¿por qué no mandas toda la chingada y te vas? Una de mis principales respuestas era mi familia. Yo soy muy cercana a mi familia, aunque tengo mucho tiempo viviendo fuera de Cancún, porque me fui a la Universidad de Monterrey y luego vine un tiempo y luego me fui a Guadalajara y luego, o sea, desde los 19, digamos, ya no viví con mis papás, pero somos muy unidos. Y una de mis principales respuestas era esa, por mis papás, por mi familia. O sea, decía yo, ¿cómo les voy a hacer eso si ya están grandes? Y cómo me voy a ir del otro lado del mundo, tan lejos, y no verlos. Y, o sea, se me hacía como cruel, como que eso me detenía mucho. Decía, ¿cómo? O sea... No, y no es fácil. O sea, no. Es muy fácil decir, manda toda a la chingada y te vas. Pero a ver... Exacto. Vete a vivir, y más de donde tú estabas, que no hay... Pues sí, y no con un plan súper... que dijeras, no, hombre, tengo una chambototota y me va a ir de poca madre. No, sabes que los sueldos son chafísimas, sabes que está súper complicado. Entonces, pues no me animaba y traía el plan, pero como que no le hallaba fecha ni nada. Y en 2016, este percance del que les hablo fue un accidente en el cual, tengo que explicarlo porque o sea, anyway, ni modo. Me iba a subir yo a la caja de una pick-up. Okay, estaba yo atrás de una pick-up, me iba a subir a la caja y atrás de mí había otra pick-up esperando a que yo me subiera y esas dos camionetas, eso fue en Ajijic, en Jalisco. Esas dos camionetas iban a subir una colina, digamos, una subida muy grande, valga la redundancia, a un evento que había arriba de día, era un evento de día de comida gourmet y concierto y bla, 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 ¿no? En esa gran subida, que también era bajada, se quedó una pipa de Z-Gas sin frenos y le pegó a la pick-up a la que yo me iba a subir de frente, le chocó de frente. Y entonces, pues digamos que me prensó con la camioneta de atrás, me hicieron sándwich esas dos camionetas. Entonces, me rompió el esternón, las dos clavículas, 8 costillas, perdí el músculo de una pierna, me rompió los dientes, me abrió la boca, la cabeza, me hizo pedazos. Y entonces, pues obviamente ese pequeño percance se atravesó entre cualquier plan que tuviera de absolutamente todo en mi vida. Estuve un año en rehabilitación física, totalmente fuera de circulación. Pues fue muy, muy espantoso, muy horrible. Lo que les pueda contar es poco. Yo estuve mucho tiempo muy medicada, obviamente, y después en rehabilitación, yo prácticamente un año me dediqué a rehabilitarme, era lo único. Y mucha gente me pregunta, ¿de dónde sacaste la fuerza para...? Y creo que más que fuerza, lo que me movió fue el miedo a quedar discapacitada. Lloré todos los días de mi rehabilitación, la odié todos los días, pero no falté una sola vez. Pues sí, fue un episodio en mi vida que sí, obviamente es un parteaguas. Yo ya traía el trip de irme a África, no fue algo que se me ocurrió por eso, ni mucho menos, pero sí es algo que te cambia a uno de esos eventos. Yo siempre digo que, pues, de cierta forma, no puedes evitar volverte el estereotipo de la persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Pues sí, o sea, no puedes decir, ay, no, no me pasó nada, no. Pasan muchas cosas en tu cabeza, en tus emociones, en tu percepción de la vida, en lo que crees saber. Yo tenía 35 años y a los 35 crees que ya sabes, no sé, cuál es el sentido de la vida o tus creencias espirituales o tu religión o tú como que ya más o menos dices, bueno, ya la ando entendiendo. No, brother, una cosa de estas llega y te tira el ego que has estado armando por 35 años y te vuelves a replantear todo. Entonces, obviamente, al principio pues no sabía ni siquiera si iba a poder volver a caminar normal o a ser independiente. ¿Qué chingados iba yo a pensar en África otra vez, no? Pero conforme fue pasando el tiempo y empecé otra vez como a ver claro y a empezar a ver que sí me estaba rehabilitando y que probablemente iba yo a llegar a estar bien, eso sí les digo, jamás, nunca me pasó por la cabeza estar como estoy hoy. Jamás pensé llegar a estar tan bien como estoy hoy. Entonces, me costó mucho trabajo volver a pensar en retomar mis planes porque pues no hacían sentido, ¿no? Y de repente empezaron a hacer sentido otra vez y más que nunca dije, yo le tengo que meter prisa a esto. Y lo que les contaba hace ratito de lo de por qué no me iba y que si mi familia o mis papás, etcétera, ahí fue donde me cayó el 20, que de cierta forma yo estaba asumiendo pues que los que se mueren son los viejitos, ¿no? Y que los últimos años de mis papás, pues no los quería yo privar de tener a su hija cerca, en su mismo país, etcétera. Pero ¿quién me decía que no eran mis últimos años? La que casi se muere fui yo, ¿sabes? O sea, ¿qué? ¿Me voy a sentar a esperar a que se muera alguien para entonces que me toque a mí? I don't have time. Yo no sé cuánto tiempo tengo. A mí hoy me queda muy claro que yo no sé cuánto tiempo tengo. Y lo único que tengo es ganas de pasarme la bomba. Lo que me dure. La muerte para mí obviamente es un concepto muy distinto al que era antes de mi accidente. Es algo mucho más presente. No es que me aterrorice ni piense en ella todo el tiempo, simplemente es algo mucho más tangible y mucho más real. Y entonces, pues me entró prisa.
me entró prisa por seguir con mis planes, porque entonces sí ya no había bueno, tal vez en 3 años, cuando de repente dije, no, en 3 años ya me morí, o se murió alguien, o ¿sabes? Te cambia todo. Y entonces en el momento en el que me pude rehabilitar y regresar a trabajar y juntar un poquito más de lana, pues entonces sí decidí mandar toda la chingada e irme. Wow. Ya me costó menos trabajo. Bueno, primero, gracias por compartirnos toda esta experiencia. Y como dices, seguramente alguien se siente identificado y ojalá también le ayuden, ¿no? Porque siempre, a veces uno necesita un empujoncito para perseguir sus sueños y también qué bueno que estés bien, qué bueno que no hayas quitado el dedo del renglón. Y que hay una frase que me gustó mucho que dijiste al inicio, en el que decías que fue la vida la que te dio la oportunidad de hacer las cosas. O sea, la vida te decía qué hacer. Pero yo creo que a partir de ese momento, un poquito antes, desde que decidiste irte a África, fue que tú tomaste las riendas de tu vida y tú decidiste qué hacer con ella. Entonces eso también se requiere mucho coraje, mucha valentía. Entonces, qué chingón que haya salido bien, qué chingón que estés bien y qué chingón que te hayas podido ir. Muchas gracias. Pues sí, como les digo, en realidad, o sea, obviamente complicó muchas cosas en mi vida y fue una cosa horrible, pero de cierta forma yo siempre digo que una de las cosas positivas que pudo haber salido de ahí es que simplificó muchas cosas también. O sea, a mí algo terrible, que antes me podía parecer terrible, hoy no me parece terrible. Terrible me parece estar en una cama pensando que ya no quiero seguir viviendo. Eso sí está terrible. Ahorita que no tengo trabajo, que estoy atorada en casa de mis papás, que hay una pandemia mundial, que no sé cuándo me pueda regresar a Sudáfrica, no está padre, pero tampoco está terrible. Look at me, ¿sabes? O sea, estoy sana, estoy bien, me puedo mover, y entonces sí, la percepción de muchas cosas se simplificó. Tampoco les puedo decir que soy otra persona, soy la misma que era antes, pero obviamente aprendes muchas cosas y tu percepción de muchas otras cosas cambia. Entonces me fue mucho más sencillo tomar la decisión de decir, con permiso. Entonces, no es que no me importe, me sigue pesando muchísimo estar lejos de mi familia. Los extraño igual que si no me hubieran partido mi madre, pero te cae más el 20 de pues la prioridad de estar vivo tú, ¿no? O sea, porque como les digo, sigo sin saber cuánto tiempo me queda y simplemente el tiempo que me quede yo me la quiero pasar bomba. Obviamente es más chingón tener estabilidad y tener ahorritos en el banco y tener cierta comodidad y cierta seguridad de cosas. Sí, es más chingón. Bueno, no más chingón, es muy chingón. Pero pues yo sí prefiero jugar la apuesta de arriesgarlo todo por vivir lo que estoy viviendo. Y entonces, pues así fue como digamos que mi toma de decisiones se hizo un poco más fácil. Aunque ya era el plan, pues sí me entró más prisa y me fue más práctico decir, bueno, o sea, ¿cómo a qué estás esperando? ¿Sabes? Entonces, así fue como me fui. Pero volviendo a la pregunta que me hicieron hace 45 minutos y no he respondido. ¿Dejas todo? Dejo todo, exacto, renuncio, vendo mi coche, con permiso ya me fui. Empaqué 2 maletas, dejé todas mis cosas. Yo vivía en Guadalajara en ese entonces y unos primos míos de Culiacán se iban a ir a Guadalajara a estudiar la universidad. Entonces, digamos que les renté mi depa, con mis muebles, con mis cosas, con sábanas, toallas, pues todo, se quedó mi depa puesto. Nada más guardé mis cosas personales, yo me llevé 2 maletas con pues, lo poco que iba a necesitar allá. Y entonces no tuve que desmontar mi vida del todo y dije, bueno, eso ya después lo veré. Obviamente eso ya sucedió, pero en ese momento, pues, hubo ahí también cosas que se acomodaron prácticas para eso. Me fui para allá sin plan concreto. Yo sabía que con mis ahorros, cuando trabajé en producción, la verdad es que me fue bien. Para los que se preguntan si por ese accidente me hice millonaria, no, señores, en México eso no sucede. Si mi accidente hubiera sido en Estados Unidos, obviamente esta entrevista la estaría haciendo desde mi helicóptero privado. Pero no recibí absolutamente ni un peso del accidente. Pero en la producción me iba bien, pude ahorrar un dinerito y entonces cuando me fui para allá no llevaba yo un plan, conseguí una visa por 9 meses y sabía yo que podía sobrevivir esos 9 meses sin trabajar. O sea, no es que me le iba a pasar bomba, pero digamos, para comida tenía. Entonces dije, pues ya veré allá qué hago, a quién le ayudo, de mis compas, a dónde me cuelo, de qué pido chamba, a ver qué se hace. Me lancé, llegué a casa de Annie y Craig, unos amigos míos que administraban un lodge, uno de esos hoteles chiquititos que salen en la tele de Safari, en una reserva muy grande, ahí vivían ellos. Llegué, me quedé en su casa primero y ahí me empecé a mover. Yo sabía que necesitaba un coche, o sea, ya en la zona, pues ya conocía yo a la zona a la que iba. No se puede vivir sin vehículo. No es que, ay, güey, qué flojera no tener carro. No se puede. O sea, no puedes caminar en una reserva con leones y rinocerontes y elefantes porque no puedes, porque no es legal caminar en una reserva así si no está certificado. Las distancias son gigantescas, no hay transporte público, o sea, no se puede, no puedes. Entonces, eso ya lo sabía, yo vendí mi coche allá. Y Annie y Craig, estos amigos, se iban a ir a vivir a Botswana. Y entonces compré el carro de Annie. Y estando ahí en su casa las primeras 2 semanas, de repente un día, como a la semana de esto, de haber llegado, me dijo, oye, en el orfanato de rinocerontes de Zululand, de esa zona,
escuché que estaban buscando a alguien como para assistant manager, ya sabes, asistente de gerente o de director, así. Y yo, pues chido, pues que lo encuentren, ¿no? O sea, yo qué, güey, o sea, estás viendo. Y me dice, no, pero ¿por qué no aplicas? Y yo, pero ¿cómo voy a aplicar yo? O sea, no, ¿sabes? No tengo ninguna experiencia, no soy veterinaria, no nada. Está sonando el teléfono para los que ya lo escucharon, una disculpa. Y entonces me dice Annie, ¿por qué no aplicas tú? Y yo, well, pues ¿qué pierdo? Y entonces pues ya hice mi currículum, que obviamente pues no tiene nada que ver. Sabes que están buscando a alguien con experiencia de rinocerontes y tú, productora de sesiones fotográficas de moda. O sea, de que güey, esto no va a servir de nada, ya sabes. Y entonces lo mando y me contestan que si puedo ir el jueves a una entrevista. Y yo, no, wow, pero no me quería emocionar porque pues obviamente, imagínate la gente que está allá, la gente de allá sí estudió carreras de ese tipo, hay muchos veterinarios, o sea, es un país que la industria de la conservación y de la naturaleza es una industria, hay muchísimas carreras relacionadas a eso, hay muchísima gente más preparada. Yo era la señora de 35 años que se acaba de venir de México, o sea, what the hell, ya sabes. Y de repente voy a la entrevista, me entrevista Megan, la directora del orfanato, y Karen, que es la directora de la reserva. Hay muy pocas mujeres que son directoras de reservas en el continente africano y Karen es una de ellas. Me entrevistan estas dos mujeres, me hacen el recorrido en el orfanato, me explican, bla, 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 y yo siempre en eso soy muy honesta. Entonces yo desde el principio les dije, a ver, da más tiempo. Yo no tengo ninguna experiencia en el manejo de animales en cautividad. Nunca he trabajado con rinocerontes, nunca he tocado un rinoceronte, o sea, los he visto desde binoculares cuando hice mi curso, cuando no sé qué, conozco poco de ellos, pero de ahí a que yo les sepa, y entonces me dijeron, no, la verdad es que lo que más nos interesa son todos tus otros skills o tus otras aptitudes, porque la experiencia con rinocerontes aquí la vas a aprender, y aquí tenemos gente que la tiene, porque trabajan dos señoras Zulus, Nokwanda y Jabu, y ellas te pueden enseñar cómo se prepara la leche de un rinoceronte y cómo se les da, y cómo, eso te lo pueden enseñar ellas, y todo lo demás de tus aptitudes, tanto de manejo de equipo y administrativas y bla, 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 pues es lo que más nos gusta. Entonces, pues queremos saber si está disponible, empezarías la semana que entra. Y yo, no way, o sea, no me lo podía creer, no me lo podía creer. Ese día me entregaron unos papeles y unos como manuales, ya sabes, de seguridad y de cosas. Y yo te juro que veía el logotipo y lo leía y yo, esto es una broma, no puede ser posible, no tengo ni 2 semanas aquí, 2 días después le hablé yo a Megan y le dije, oye, de aquí a que me mudo para allá, yo estaba en la misma reserva, como a 40 minutos, pero en la misma reserva, quedándome con mis amigos. Le dije, de aquí a que empiece, no tengo nada que hacer. ¿Podría ir a hacer sombra o algo con estas señoras? Y no sé qué. Me dijo, claro, vente. Entonces me empecé a ir literal a hacer sombra con las señoras Zulus, a ver qué hacían, cómo lo hacían, todo el rollo, porque además de cierta forma yo iba a ser su jefa. Y yo no sabía lo que ellas hacían. Si sabes, saben más que yo voy a ser su jefa. Y entonces me fui 3 o 4 días de sombra, me enseñaron dónde iba a vivir, que es un contenedor de esos de contenedor, adaptado, con piso, ventanitas, su camita, una regadera, un excusado, un lavamanos chiquitito, un como closetcito, mueblecito y un buró, y ya. Y ahí vives en el orfanato, en ese contenedor, ¿no? Y en uno de esos días que estaba haciendo sombra, me dieron mis uniformes, y no se puede sonar una estupidez, pero fue uno de los días más significativos para mí. Me acuerdo que me los dieron y yo, ay, gracias, la chingada, y los puse. Yo iba pues con ropa, pues sí para eso, pero no del orfanato. Terminé ese día, me subí al carro, los puse en el asiento y me iba regresando a casa de Annie y Craig y volteaba a ver los uniformes y yo, llegué y me puse la chamarra, más la chamarra, según yo era la chamarra más chingona del universo, ya sabes, una chamarra, pues. Me cerré así el cierre y me veía en el espejo y decía, no lo puedo creer, güey, ¿en qué momento pasó esto? Trabajo en un orfanato de rinocerontes. Les hablé a mis papás, ya sabes, mandé fotos de todo, emocionadísima, y me mudé al orfanato. Me mudé a trabajar en el orfanato, en el cual en ese entonces habían 7 rinocerontes y 2 hipopótamos. Había 2 rinocerontes negros, 5 rinocerontes blancos y 2 hipopótamos. Para algunos, sin entrar muy a detalle, nada más para decirles, los rinocerontes negros no son negros y los rinocerontes blancos no son blancos. Son todos del mismo color, son grises, pero son 2 especies distintas. Nada más para que sepan. Okay. Y entonces estaban en boumas, ya les dije bouma, son estos como corrales, espacios, o no sé exactamente cuál sería la traducción en español. Tienen sus boumas, ellos también tienen un contenedor, como el mío, digamos, pero obviamente sin baño ni excusado, acondicionado para ellos, con luces rojas. Con closetcito. Exacto, tienen su closet, su lámpara de noche. Y para el invierno, porque acordémonos que aunque hasta ahorita suena todo muy maravilloso y son todos sonrisas, pues acordémonos que son animales comprometidos, huérfanos, que no recibieron los nutrientes necesarios
de bebés y siguen bebés. Entonces, Justo, ahí... sino antes de que... explícanos a qué se debe que existan estos orfanatos. Los orfanatos de rinocerontes existen porque existen los rinocerontes huérfanos, y los rinocerontes huérfanos existen mayormente por la cacería furtiva. Y la cacería furtiva existe, volviendo a la pregunta de hace rato, por dinero. Solamente para explicar un poquito más, el cuerno de rinoceronte, de todas las especies de rinocerontes del planeta, que son 5, 2 en África, 3 en Asia, los cuernos están hechos de queratina o están formados de queratina, que es exactamente la misma sustancia que nuestro pelo y nuestras uñas. Pero en la medicina tradicional oriental, principalmente en China y Vietnam, se cree que tiene propiedades medicinales. Mucha gente me pregunta, ¿y si será cierto? Y entonces le digo, ¿cuántos doctores te han dicho que te comas las uñas para curarte de algo? Ninguno. La queratina no tiene propiedades medicinales. Nadie te dice, mastícate el pelo, ¿va? No. Entonces el cuerno de rinoceronte no tiene ninguna propiedad mágica, pero obviamente luchar contra creencias tan antiguas de la medicina tradicional, aunadas con la cantidad de dinero que representan, porque eso es lo más importante, cuánto dinero representa el mercado negro, pues es prácticamente imposible de detener. Entonces, en la cacería furtiva, cuando van a los cazadores furtivos, cuando van por un rinoceronte, si tiene una cría o no tiene una cría, pues prácticamente les da igual. Las crías todavía no tienen cuernos, los rinocerontes nacen sin cuernos. Entonces, pues matan a la mamá y se queda la cría abandonada. En muchos de los casos, la cría se queda días, 5, 6 días, tratando de amamantar del cadáver de la mamá, no se separan de ella y pues hasta acaban muriendo de hambre. Entonces, estos rinocerontitos, cuando pueden ser rescatados, son llevados a un orfanato. Entonces, sí, para mucha de la gente que, en este caso no como yo, pero como muchas otras personas por desconocimiento de repente piensan, es que qué bonito, pues qué espantoso, la neta, qué espantoso, y qué cosa más horrible que tenga que existir eso, pero pues es así. Entonces, todos los rinocerontes que están en un orfanato de rinocerontes, de una u otra forma, pues no están en óptimas condiciones, no recibieron la cantidad de leche materna necesaria, están traumatizados de una u otra forma, no tienen los nutrientes ideales que tendrían si estuvieran libres, no aprenden de su mamá ciertos comportamientos, pues estamos extrayendo un animal de la naturaleza que además los rinocerontes pasan con su mamá alrededor de 2 años. Y estos rinocerontitos llegan todos de meses. Hay algunos que llegan de días. Entonces, hay muchos orfanatos de rinocerontes en el planeta. Yo siempre trato de hablar de las cosas que a mí me cambiaron la manera de pensar o que yo considero que son muy importantes, como el caso de todos esos orfanatos de rinocerontes que hay en el planeta, ¿cuántos reintroducen a sus animales otra vez en un hábitat natural? ¿Ok? Porque hay muchos rinocerontes, muchos orfanatos, que sí rescatan rinocerontitos, los crían por 3, 4 años y luego los liberan en una tierra más grande que tienen ellos, que es un rinocerontilandia, y ahí los tienen a todos y qué bonito, ya son libres. No, pues no son libres. Un rinoceronte tiene que formar parte del ecosistema y cumplir una función, y tiene que estar con otros animales y convivir y intercambiar genes, y, o sea, tiene una función. Liberarlo en un lugar más grande no es liberarlo. Entonces, truchas ahí para los que apoyan, ayudan, se quieren ir de voluntarios, etcétera, en un orfanato de rinocerontes, investiguen bien qué pasa con los rinocerontes después de la rehabilitación en un orfanato. ¿Realmente son liberados? ¿Realmente son regresados a un hábitat natural? ¿O nada más les dan una vida digna en un cautiverio más grande? Solamente se los dejo ahí para que lo consideren. En este orfanato en particular es un orfanato muy chiquito, muy low profile, no tienen voluntarios, no tienen visitas, no es un zoologiquito, nadie va a ver, no, nos dedicamos a rehabilitar rinocerontes. ¿Cómo se mantiene el orfanato? De donaciones por internet, pero obviamente batallamos muchísimo porque los lugares que tienen voluntarios y dejan que vayas y sobes, abraces, beses y te tomes selfies con rinocerontes, pues ganan mucho más dinero que nosotros, claro, ¿no? Entonces, eso es lo complicado, porque al final el trabajo que se hace en el Zululand Rhino Orphanage trata de ser lo más honesto posible para el animal. O sea, nosotros sí liberamos otra vez a los rinocerontes en una reserva en la que son rinocerontes libres, se van a parear, probablemente se los coma un animal o no, probablemente vivan muchos años o no, o sea, vuelven a donde tenían que estar, ¿sabes? Porque extraerlos de bebés para nada más gastar dinero en mantenerlos y no regresarlos a donde estaban, pues estás tirando dinero al excusado, mejor no los rescates, o se hubieran muerto, ¿sabes? O sea, a mí no me hace mucho sentido. Y entonces, aprendí muchísimo en el orfanato, fue increíble estar ahí, fue muy revelador también de muchas cosas que no me imaginaba y no conocía, y fue muy duro, emocionalmente fue muy duro, me tocaron vivir cosas muy, muy duras que yo creía estar como preparada o saber que las iba a enfrentar y no se acercaban ni poquito a lo que yo me hubiera imaginado. Lloré muchísimas veces, me cuestioné muchísimas veces lo que estaba yo haciendo, si era lo correcto, si no, si por qué lo hacía, si qué cosa más espantosa, te frustras, te enojas, te peleas con los humanos, te da coraje, frustración, es horrible, la verdad es que es horrible, no lo voy a negar, también es muy bonito.
pero también es horrible, eso no le quita lo horrible. Me tocó recibir a un rinoceronte en el tiempo que yo estaba ahí. Hubo un incidente de cacería furtiva en el cual obviamente quedó un rinoceronte huérfano. Nos avisaron que iba a llegar. O sea, cuando yo llegué ya estaban los que estaban, pero me tocó que llegara uno y en esa semana Megan estaba en sus días libres. Entonces me tocó recibirlo a mí con las señoras del orfanato, etcétera, pero yo estaba a cargo del orfanato. Y yo pensé saber y conocer el protocolo y cómo se hacía y todo lo que iba a ver y todo. Creí estar como muy preparada para eso y se prepara el contenedor y las luces rojas y la paja para que no le dé frío y que si se le va a tomar la temperatura y tener cerca no sé qué, y ya hablé con el veterinario cuánto se le puede dar de suero cada cuántas horas, y según yo ya tenía todo bajo control. Hasta que llegó Banoi se llama ese rinoceronte, en la noche, en una pick-up lo llevaban sedado. Yo sabía que iba a llegar con los ojos vendados y con los oídos, con tapones en los oídos para que esté más tranquilo en esto expuesto a tantos estímulos. Y cuando llegó, pues tenía machetazos Banoi, tenía 4 machetazos, uno detrás de cada oreja, uno en la cabeza y uno en la parte de, como en el trasero, pues, la parte trasera del cuerpo, muy profundos. Era un animal muy chiquito, o sea, muy chiquito para ser rinoceronte. Pesaba, no me acuerdo, yo creo que 200 y tantos kilos, pero tenía 4 meses. Nos tardamos 3 días en que empezara a beber leche porque no agarran el chupón fácilmente, porque no es la temperatura de la mamá, porque no es el sabor de la mamá, porque nunca han visto humanos. La primera noche la pasan en un lugar, en una que le llamamos ambulancia, que es un contenedor chiquitito donde apenas caben. Lo tenemos con suero porque está deshidratado, está asustado. Tenemos que estar monitoreando sus signos vitales y su glucosa. Y toda esa noche me quedé yo ahí. Hay una reja que nos divide a él y a mí, porque un animal de 200 y tantos kilos me puede matar. Pero me quedé toda la noche ahí para que empiece él a acostumbrarse al olor. Después, poco a poco, empezamos a hablar cerca de él, se le quitan los tapones de los oídos, y cuando ya toma la leche, cuando ya empieza a agarrar el chupón, es entonces que le quitamos el vendaje de los ojos. Es un proceso horrible, te das cuenta cómo sufre tanto el animal, y pues es lo que no se muestra, ¿no? De lo que no se habla. Todo es muy bonito hasta que cuando ves a alguien dándole un biberoncito a un rinoceronte, no te cuentan cómo llegó y cómo aprendió y cómo le tocó hacer eso. Y después de eso yo estaba muy unida no es la palabra, pero bueno, muy encariñada con Toto, otro de los rinocerontes del orfanato, que Toto, no me pregunten por qué, era mi favorito, pero por mucho. Y Toto enfermó, no supimos de qué, enfermó, empeoró, es una muy larga historia que no les voy a contar ahorita. Resultado, 2 meses y medio de Toto deteriorándose con unas llagas inmensas, en un estado deplorable ya el animal. Yo me acuerdo de haberle dicho a Megan, ¿con quién tenemos que hablar para ponerlo a dormir? O sea, por favor, ya, este animal no lo podemos mantener vivo, ya. Lo teníamos vivo a huevo, con esteroides, con cortisona, tratando de ver qué tenía para ver si era contagioso para otro animal, para bla, bla, bla. Toto ya estaba, neta, muy mal. Yo dormía, con él sí dormía dentro de su contenedor. Toto pesaba, yo creo que como 600, 700 kilos, pero ya no se podía parar de lo débil que estaba. Entonces dormía yo en su contenedor en una colchoneta al lado de él, porque cada 30 minutos tenía que checar sus pulsaciones por minuto y su glucosa. Se lo estaba muriendo todo el tiempo. O sea, era horrible. Y cuando Toto ya estaba así como en las últimas, que según nosotros iba mejorando y nos ilusionábamos con cualquier parpadeo mejor, ya sabes, te emocionas, pero la neta es que estaba Toto en unas condiciones horribles. Se enfermó Isomiso, otro de los rinocerontes. Entonces con Isomiso creímos que no se iba a poner tan mal como Toto, porque ya le habíamos medio hallado a la combinación de medicamentos y a lo que habíamos ido descubriendo en los 2 meses que estuvo enfermo Toto. Y entonces con Isomiso empezamos rapidísimo con las medicinas y según nosotros lo iba a librar. No les hago larga la historia, Toto murió un jueves y Isomiso murió un sábado. O sea, en 3 días perdimos a 2 rinocerontes. Y ahí sí fue un momento en el que me tripié muchísimo, me pegó durísimo, lloré mucho, dije, ¿qué chingado estoy haciendo a la chingada? Ya me voy a mi casa, güey, ya me voy a Cancún, qué cosa más horrible, qué pesadilla, estoy dedicando mi vida a algo que no tiene solución, y te desanimas y te cuestionas, y entonces fue muy duro. Después de eso, pues sí, mejoraron las cosas y también yo asenté mucho las ideas, y también me puse como un límite, dije, yo no me puedo permitir sufrir tanto. ¿Por qué? Porque se hizo todo lo que se pudo. Hicimos todo lo que pudimos, o sea, neta, no tienen una idea la cantidad de tiempo que trabajé. O sea, trabajas de repente 2 meses sin un día de descanso, turnos de 12 horas, acostada afuera en el frío entre caca de rinoceronte apestoso con lluvia, y estás haciendo todo lo que hay en ti, y el animal se muere, pues se murió, cabrón, tampoco te puedes echar la culpa, ¿no? Pero sí me acuerdo que dije, no me puedo permitir volver a sufrir así por un animal. O sea, si yo voy a trabajar con conservación, no puedo, es que no encuentro la palabra, pero sí, no puedo conectarme, ¿no?, a ese nivel. Sí, no puedo conectarme a ese nivel. Tengo que entender las cosas como son. Esto es la naturaleza. Yo no puedo estar humanizando que Toto y yo éramos. No, Toto era Toto, un pinche rinoceronte rescatado. Eso es lo que era Toto. Mis sentimientos son humanos, los de él no. O sea, wow, pongamos una línea.
Y después de eso terminó mi tiempo en el orfanato, me ofrecieron quedarme, pero yo quería aprender otras cosas, estaba muy cansada y quería tener oportunidad de aprender otras cosas. Espera, antes de pasar gracias, muy bien. Con lo que tu sigue. Siguiente experiencia, nos gustaría también que nos platicaras cómo es ese procedimiento, esa rehabilitación, en este caso en el de los rinocerontes, cómo fue esa rehabilitación, cuánto tiempo llevó la rehabilitación, cómo son los procesos de liberación, ya que dices que en ese orfanato precisamente sí se les permite a los rinocerontes pues, regresar a su hábitat natural. ¿Cómo es? Pues mira, es un proceso muy largo. Los rinocerontes se liberan normalmente después de los 4 años. Y si lo recibiste de 3 meses, pues échale ganas. Entonces, por eso siguen siendo bebés. Tienen tan pocos. Por eso tienen tan pocos rinocerontes. Exacto. Y porque no tenemos recursos y porque no tenemos espacio. O sea, hay otros lugares que tienen muchísimos más, ¿no? Pero como sí van a ser liberados, nos tenemos que asegurar, una, que su estado de salud sea óptimo y otra, que estén lo suficientemente fuertes y capaces de encontrar su propio alimento, etcétera. Entonces, en este orfanato lo que se hace es que tienen su contenedor, que les digo, y después tienen un patio que yo diría que es como media cancha de fútbol, por así decirlo, al lado de ese contenedor. Ese es su boma, ¿no? De los rinocerontes, de cada uno, a veces están de 2 en 2, de repente hay algunos rinocerontes que se relacionan mejor con otros y se hacen como hermanos y se acompañan mucho y están más juntos y tratamos de dejar que ellos mismos pues se lleven con quien se quieran llevar o se apoyen. De repente algunos bulean a otro y mejor los separamos, etcétera. Y durante el día, a las 7 de la mañana, bueno, a las 6 de la mañana se da leche a los que toman leche, algunos ya dejaron la leche, etcétera. Se abren las puertas de esta media cancha de fútbol que les digo, de su boma, que da un espacio de 3.5 hectáreas. Esas 3.5 hectáreas es el boma grande, que le decimos, y es en donde pasan todo el día. Se abren esas puertas, los rinocerontes bajan, porque es un poquitito como de bajadita, entonces decimos que bajan, y adiós, ahí están todo el día. No los vamos a ver, no los vamos a joder, no platicamos con ellos, no los sobamos, no los tocamos, ahí, que pasten, que se revuelquen en el lodo, que se echen abajo de un árbol, que le hagan como puedan, ¿no? Obviamente si es un día con muchísimo frío y lluvia en invierno, no los sacamos. Si de repente se suelta una tormenta eléctrica, les hablamos y los traemos antes a que se vengan a resguardar, etcétera. Pero se trata de que la mayor parte del tiempo estén solos, que no estén en un lugar en donde haya voces humanas todo el tiempo, que estén hablando con ellos, que estés interactuando, porque es lo último que queremos que suceda, al contrario. Entonces, cuando los animales se van a liberar, obviamente no me tocaron muchas liberaciones, porque toma mucho tiempo rehabilitarlos, pero cuando se van a liberar, nosotros liberamos a Storm y Nandi, que eran los rinocerontes negros, una hembra y un macho, no eran hermanos obviamente, pero se hicieron como hermanos, y ya se iban a liberar. Entonces se hace el último chequeo de veterinario, se checa que estén en óptimas condiciones, etcétera, y se les abre el boma grande. Se les abre el boma y depende cómo actúen los rinocerontes en esto de conservación y de naturaleza. A veces no puede haber un protocolo como tal porque depende de cada individuo. Es como la medicina de humanos, ¿no? Pues depende si eres alérgico al medicamento o no, o qué tanto te pegue, o si tu umbral del dolor, o así, igual. Entonces a ellos se les abrió el boma. El primer día no quisieron salir, como que vieron abierto y les dio miedo. El segundo día salieron un poquito y abres y ya son 23,000 hectáreas. O sea, ya se podrían ir a donde chingados quieran. Salieron, pero a las 4 de la tarde, que es cuando normalmente les llamamos para que entren, se volvían a meter solitos. Pasaron varios días y entonces uno de los días se salieron y les cerramos las rejas y de regreso rompieron las rejas para meterse al boma, pues porque están acostumbrados. Entonces se empezó a planear otra estrategia con ellos en particular y se decidió que se iban a tranquilizar con un veterinario y transportarlos, cosa que es muy complicada de hacer, pero para poderlos transportar a un área mucho más alejada del orfanato, porque lo que hacían era salirse y estar rondando en el orfanato, tratar de tirar las rejas, pues oían que les íbamos a dar leche a los otros y se acercaban y pues no era bueno ni para ellos ni para nosotros, y entonces se reubicaron en la misma reserva, se reubicaron en otro lado. Se le puso un collar de monitoreo a uno de ellos, sabíamos que iban, ojalá, estar juntos casi siempre, no se les pone a los dos por cuestión de recursos, y se iban a monitorear todos los días al principio con antena de telemetría, a buscarlos, a verlos con binocular. A veces llegabas y se acercaban al vehículo como diciendo, ¡ay, me trajiste alfalfa! Ya sabes, y tú, no, dude, o sea, ya no somos amigos, o sea, ya, ¿sabes? Atácame. Pero pues te conocen tu voz, conocen tu olor y pues están sacados de onda. Desafortunadamente Nandi no sobrevivió. Nandi, la hembra, se murió, pero Storm sigue libre. Esto fue hace más de 2 años. Y Storm es un macho fuerte, libre, todavía no llega a la madurez sexual, todavía es muy joven, pero le va muy bien, lo monitorean más o menos cada 2-3 semanas, van a buscarlo con la telemetría, a checar que esté bien, que no tenga heridas, que su estado de salud sea bueno, porque obviamente son animales que su sistema inmune no es óptimo, ¿no? O sea, como un niño enfermizo, o sea, si desde niño tú padeciste de cosas, pues eres más propenso a que tu sistema inmune no sea bueno, y entonces se monitorean.
También hace unos meses, como 8 meses yo creo, se liberaron a Makosi y a Pilo, otros 2 rinocerontes, pero ellos se reubicaron en otra reserva. A ellos sí los transportaron a otra reserva porque venían de allá. O sea, ellos fueron huérfanos de otra reserva, no de la nuestra, aunque los tuvimos en el orfanato para rehabilitarlos ahí, pero también se liberaron, ellos 2 están muy bien. Oye, y entonces... Cuando los liberan, ¿les cortan el cuerno para que ya no sean cazados? ¿O...? Incluso cuando están en el orfanato. De hecho, el orfanato de rinocerontes de Zululand se origina o empieza cuando otro orfanato de esa área que se llamaba Tula Tula fue atacado por poachers, mataron rinocerontes, violaron a parte del personal y por los cuernos de los bebés que eran de pulgadas, eran nada, pues estaban muy chiquitos. Y entonces cuando sucede este ataque espantoso a Tula Tula, una persona con muy buenas intenciones y con ¿cómo se llama? Con posibilidades económicas, dice, vamos a abrir un orfanato. Y entonces en 2 semanas armaron el orfanato de rinocerontes de Zulas, por eso son contenedores. Era lo único que se podía traer en segundos, ya armado, ya hecho. Se hicieron los corrales, se pusieron los contenedores, tráiganse esos animales. Entonces, en el orfanato, me faltó decir que nosotros vivíamos con cámaras 24 horas, rejas electrificadas, guardias armados y perros entrenados. ¿Por qué? Pues porque son un target, son un objetivo. Tienen cuernos, se los juro, de 1 pulgada, de 2 pulgadas. E incluso a ellos, de hecho, ayer, y esto no es broma, en el orfanato, porque sigo obviamente en los grupos de la reserva de WhatsApp, la gente que nos está viendo no lo va a poder ver, pero se lo pueden imaginar también, justamente pero ahí lo puedo mandaron las fotos de los rinocerontes descornados. El Skula estaba, desde que yo estaba, ahí está cuando le acaban de rebajar su cuernito, ella es Simi, y él es Banoy el que les digo que yo recibí cuando llegó. Y oye, entonces, ¿ya no vuelven a crecer? Sí, crecen todo el tiempo como el pelo y las uñas, se tienen que descornar periódicamente. Incluso a los animales libres en la reserva, Manyoni y Pinda, las 2 reservas en las que yo he trabajado, tienen una población de rinocerontes bastante saludable gracias al presupuesto y a las patrullas anticacería furtiva, pero absolutamente todos los rinocerontes en esas 2 reservas están descornados. Y se tiene que hacer un descornamiento periódico cada alrededor de 2 años, que además se necesita muchísimo dinero, porque para un dehorning se necesita un helicóptero, un veterinario, una brigada de tierra, medicamentos, una sierra eléctrica, ¿sabes? Entonces, poco a poco se ha ido logrando hacer que a los huéspedes de los hoteles, de los lodges, cuando hay gente haciendo safari, se les ofrece la experiencia de asistir a un dehorning, porque como quiera lo tenemos que hacer, y obviamente se les cobra una muy buena cantidad de lana y ellos prácticamente financian el que podamos descornar a los rinocerontes. Oye, ¿y ya no ocupan este cuerno a lo largo de su vida? ¿No lo necesitan? Pues sí, obviamente lo necesitan, pero es la manera más automática de que no lo maten. Entonces, no se tiene conocimiento realmente a largo plazo cuál va a ser el impacto, porque ni siquiera se hace tanto tiempo. Entonces no es como que hace 3 generaciones se descornan rinocerontes. Lo único, digamos, no positivo, pero bueno, lo único que medio puede justificar, primero es que los mantenemos vivos y no se extinguen. Esa es la única, ¿no? Y la otra es que todos están descornados. Entonces, de cierta forma, están en igualdad de condiciones. Si se van a pelear 2 machos, pues ninguno tiene cuerno. Que se peleen a trompadas. Es un decir, ¿no? Es un chiste, pero es a lo que voy. O sea, ninguno tiene cuerno. Entonces, pues sí, es lo que se tiene que hacer, es horrible. La primera vez que yo fui a un dehorning estaba muy emocionada y también fue muy impactante porque pues es como una película de acción y vas tú en una camioneta y va el helicóptero volando bajito y el rinoceronte corriendo y le tiran un dardo y tú te bajas corriendo. O sea, es de película, es una locura, ¿no? Pero después prenden una sierra eléctrica y le cortan el cuerno y mutilas a un animal para salvarle la vida. Es como, ¿what? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Es fuerte. Sí, a lo que hemos llegado, ¿no? Exacto. Y ahorita un poquito para cerrar esta parte de tu experiencia en el orfanato de rinocerontes, mencionaste que también ahí había hipopótamos. ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué también los tienen ahí? Pues ahí digamos que se convierte para mí un poco cuestionable, para mí misma. Charlie, el hipopótamo más mayor, digamos, el más grandecito, que también está morro, digo, ya pesa como 2 toneladas, pero sigue morro. No pesa 2 toneladas, pesa como 1. Pero Charlie fue abandonado por su mamá. Yo, personalmente, y por lo que he ido aprendiendo y a mi experiencia y etcétera, yo considero que ese animal no debió haber sido rescatado por humanos. En la naturaleza, un abandono de una madre regularmente tiene una explicación y tiene un motivo. Charlie es un hipopótamo enfermizo, padece una condición en la piel que no se sabe exactamente qué es, etcétera. Y lo más triste es que probablemente Charlie no pueda ser liberado.
Entonces, pues sí, se los llevaron en algún momento. Había un hipopotamito huérfano, y no era huérfano él, te digo, era abandonado. Y a Simi, a la hembra, sí, su mamá murió por causas naturales. Pero desafortunadamente es muy poco probable que ellos puedan volver a estar en un lugar en donde haya más hipopótamos. Es probable que se puedan llegar a liberar en una reserva chica en la que no haya población de hipopótamos y sean los únicos dos. Están muy unidos, o sea, están muy apegados el uno al otro. Charlie últimamente ha sido complicado de manejar, ya es un animal muy grande, no sabemos exactamente si está entrando en madurez sexual o qué, pero ha tenido comportamiento violento, ha tratado de romper parte de su boma. Conocemos que los hipopótamos son muy agresivos, o sea, yo cuando llegué a trabajar ahí todavía te podías meter al enclosure de Charlie, a mí me tocó darle croquetas en la boca, tengo fotos en donde estoy parada al lado de él, y hoy en día nadie puede entrar a su enclosure, es muy peligroso, y pues como te digo, tristemente no creo que Charlie vaya a volver a ser un hipopótamo libre, lo que se dice libre. O sea, sí, tal vez se lo llevan a una reservita donde no haya más hipopótamos, pero no creo que se vaya a parear, ni tener descendencia, ni mucho menos. Ojalá llegue adulto, pero tampoco se sabe. Bueno, y después del orfanato de rinocerontes, ¿qué sigue? Después del orfanato de rinocerontes, trabajé con unos amigos míos que son ecologistas, con Ross y JR. Son dos de los cerebros más brillantes que he conocido en mi vida. Son tipos maravillosos. Para que se los puedan imaginar, porque es difícil imaginarse, digamos que son de esos científicos locos que viven en el monte, tal cual. Son maravillosos, los quiero muchísimo, los conozco ya pues hace prácticamente 10 años. Yo los conocí en 2011, la primera vez que fui. Y ellos se dedican a hacer estudios de vegetación y fuegos controlados. Entonces, hacen vegetation assessments, que son como controles de vegetación en la reserva, de ciertas áreas, y después se hacen los fuegos controlados de todos los años. Todos los años se hacen fuegos controlados. Algunas veces se hacen fire breaks, que son como pasillos de fuego que se hacen por si en caso de que hubiera un incendio o un fuego incontrolable, llegue a uno de estos pasillos y no se corra. Entonces se queman fire breaks a propósito para tener ciertas partes en donde el fuego no se vaya a correr. Y después se queman partes a propósito dependiendo de los resultados que les dan sus estudios de vegetación, en los cuales se hacen muestreos. Se tienen ciertas áreas de la reserva en donde se delimita un área, se toman muestreos, todo esto obviamente hay fórmulas ya hechas, hay maneras de hacerlo, protocolos, etcétera. Entonces se toman muestreos, ellos van tirando una varita, como una lanza al piso, la avientan y donde caiga, ese pasto agarran, esa especie de pasto. La verdad es que esto lo quiero aclarar y muchos de ustedes, seguramente ustedes tendrán muchos escuchas que son biólogos o que saben de esto, pero habrá mucha gente que no. Cuando nos dicen pasto, nos imaginamos algo de 5 a 10 centímetros de largo. No, yo hablo de pastos largos, como puede ser, ahí no es que haya, ¿cómo se llama? Avena o arroz o plata, pero sí, son pastos, algunos de ellos te llegan al pecho, ¿sabes? Y hay muchas especies de pastos en un mismo lugar, pero no son pastos de campo de golf, no, o sea, eso es pasto muy alto, ¿no? Y entonces tiran la varita en donde cae, agarran una muestra de ese pasto y se determina la especie. Ellos obviamente ya tienen una lista de especies, se siguen descubriendo especies nuevas de pastos. Hay en uno de las áreas delimitadas, que son normalmente de 100 metros cuadrados, tuvimos 27 especies distintas de pastos en una área de 100 metros. Entonces, se toman, se meten las fórmulas dependiendo cuánta tierra virgen hay también entre un pasto y otro, eso se mide y se hace un promedio, y entonces te da un resultado que en pocas palabras te dice si debes quemar o no, sabiendo, también considerando cuánta fuel load o cuánta carga de combustible hay, porque cada pasto tiene una cantidad de aceite distinta, quema a una temperatura distinta, o prende más rápido o no, etcétera, y desde ahí se calcula si esa área tiene que quemar o no, y cuál es la necesidad de ese fuego. Si lo que se quiere es solamente quemar el pasto, si se quiere quemar toda la vegetación, si también se van a quemar los arbustos y los árboles, si tienes un área que está súper invadida de alguna planta espinosa que ya acaparó todo ese territorio y necesitas deshacerte de ella, necesitas cierta temperatura del fuego, etcétera, etcétera. Se define eso y con las condiciones climáticas también se toma en cuenta, obviamente, temperatura, viento, velocidad del viento, humedad, presión atmosférica, todo se decide cuándo se va a hacer el fuego y se prende, que se arme la carnita asada. Y entonces se prende, es muy emocionante trabajar con fuego, es muy emocionante, yo creo que es humanamente natural sentir ese poder de traer un drip torch, se llama, que es como una jarra, por así decirlo, una jarra con un tubito que va goteando gasolina prendida. Y entonces te echas a correr en línea recta en la parte que se va a prender, considerando para dónde va el viento, vas corriendo y vas volteando para atrás y hay una pared de fuego, o sea, estás quemando el planeta, es muy loco. Y sabes que estás ayudando, pero es contradictorio, es muy loco. Entonces se hacen incendios enormes, obviamente se considera también
los cambios de temperatura y de humedad que van a haber para saber si el fuego se va a apagar solo, aunque se tienen brigadas de tierra con unas que se llaman bakisakis, que son como camionetas pick-ups con unos como tinacos y mangueras medio para apagar. Obviamente a veces sale de control el fuego, no todos los fuegos son controlados, a veces las comunidades cercanas están enojados con la reserva porque no le dieron trabajo a su primo o whatever y te prenden fuego, o cae un relámpago y o sea, es difícil trabajar con fuego, pero es muy emocionante. Aprendí muchísimo de vegetación y fuego con ellos, trabajé unos meses en eso. Hola, ahí voy. Llegaron mis sobrinos, trabajé unos meses con vegetación y fuego. Y después de eso, uno de estos amigos, Ross, estaba trabajando, de hecho, con World Bank, se lo habían llevado del Banco Mundial a hacer estudios de vegetación a Kenia. Y entonces me pidió que le regara sus plantas en su casa. Él vive en una reserva, en otra reserva en la que yo no vivía en ese momento. Y entonces iba yo manejando en esa reserva, en el camino, todos son caminos de terracería, de las películas de África, así. Caminos de terracería, monte, animales y así. Iba manejando yo hacia su casa y me crucé carro a carro con otro compa que yo conozco, o conocía en ese momento, Craig Sholto Douglas, que es ecologista de esa reserva. Y nos saludamos de carro a carro y ya. Y al rato me llegó un mensaje por Facebook de él. Yo no tenía el teléfono de Craig ni él el mío, pero nos conocíamos. Y entonces me mandó un mensaje por Facebook y me dijo, ay, Leno, y vi que ya regresaste. Yo había estado hacía poco aquí en México renovando mi visa. Vi que ya regresaste, ¿qué estás haciendo? Le dije, pues estoy trabajando con Rosie J.R. Él saben que trabaja en Rosie J.R. Me dice, ok, bueno, es que estamos buscando a alguien disponible por 3 meses para un proyecto. Y le dije, ¿para qué proyecto? ¿Qué necesitan? Me dijo, para el proyecto de reintroducción de pangolines. Aquí es donde tengo que hacer un espacio breve para decir, en mi bucket list estaba no morirme si ver un pangolín. Tengo amigos que llevan 25 años, 30 años, 40 años trabajando in the bush, como se dice allá, en el monte, digamos, y nunca han visto un pangolín. Es una criatura casi mítica. Nadie los ha visto, se sabe muy poco de ellos, son poco estudiados. Perdón, me ibas a decir algo, Daniel. Me iba a decir justo, ¿qué es un pangolín? Así dinos. El es? pangolín. Antes de que empieces con toda tu historia de... El pangolín es el mamífero, el único mamífero con escamas de este planeta. Eso es importantísimo decirlo porque eso ya lo vuelve un the only, the one and only. Se calcula, entre 50 y 80 millones de años habitando este planeta. O sea, es prácticamente un pequeño dinosaurio. Es un animal maravilloso, muy poco estudiado, ridículamente poco estudiado para ser un mamífero que vive en la tierra. O sea, tú dijeras vive en las profundidades de los abismos del mar, ya sabes, pero no, vive en la tierra, no sabemos cómo se aparea, no se conocen exactamente sus comportamientos, no se sabe prácticamente nada. Y desafortunadamente, yo sé que estoy hablando emocionada y esto no es emocionante, es el mamífero, después del humano, más traficado de este planeta. Justo ahí. Sí. ¿Por qué siendo un animal que lleva tanto tiempo aquí en la Tierra y bueno, que ahora sabemos que es el mamífero más traficado en el mundo, ¿por qué es tan poco popular? ¿Por qué no hay atención? Fíjate que no te tengo una respuesta particular para eso, pero muy probablemente radique otra vez en lo que dijimos anteriormente, en dinero. Claro. La problemática del pangolín empezó a aumentar como la del rinoceronte hace ciertas décadas y como la del elefante anteriormente y como la de muchas especies. Y hoy en día, pues está de moda el pangolín. Y el pangolín, sus escamas están hechas de queratina, igual que los cuernos, que las uñas, que el pelo, la mismita historia, y es usada igualmente en medicina tradicional oriental para más de 60 diferentes medicamentos de patente. O sea, en algún momento fue legal incluir un poquito de escama de pangolín en medicamentos para, no puedo decir lo que quiero decir porque digo guarradas, pero ustedes entenderán muchas cosas ridículas como quitar la cruda, impotencia sexual, la caída del cabello, cosas así de seriously, o sea, muérdete las uñas. Y por otro lado, ya en esta onda de que vale tanto dinero, también genera estatus. Entonces, la carne del pangolín es vendida como una delicatessen o ya sabes, un manjar de gente rica, pues porque es carísima y es difícil de conseguir. Entonces, dinero, al final, la misma historia de siempre, dinero. Bueno, ahora sí, continúa con tu historia. Entonces, cuando me dice Craig que para el programa de reintroducción de pangolines, dije, no me entiendo, o sea, yo voy a necesitar ver uno, antes de morirme, ya sabes. Y le dije, pero, o sea, ¿qué necesitan? Y me dice, mira, se van a reintroducir 3. Cabe destacar, en Zululand, en la provincia de KwaZulu-Natal, los pangolines tienen extintos alrededor de 40 años. Se consideran localmente extintos. Entonces, pues nadie ha visto uno en esa zona. Y en muchas otras zonas de África, realmente la fiebre del pangolín empezó durante la pandemia, cuando lo mencionaron y lo relacionaron con el COVID. En ese momento el mundo supo lo que es un pangolín, la gente lo ha visto y lo ve en internet. Antes de eso, créeme, era un garbanzo de a libra, nadie ha visto, o sea, muy poca gente y así. Entonces, sí, lo voltearon a ver de una forma como satanizándolo. ¿Lo plantean como el intermediario entre el murciélago y el humano?
Sí, exactamente. Que de hecho yo, bueno, ahorita les digo eso, no, recuérdamelo porfa, Daniel. Pero bueno, entonces me dice que necesitan a alguien 3 meses porque van a reintroducir a 3 individuos, un macho, una hembra adultos y uno que es muy joven y necesita 3 meses de soft release o de liberación suave. Y entonces digo, bueno, ¿y qué habrá que hacer o qué? Le dije, no, o sea, yo puedo hablar con Ross y JR, son mis compas, yo le estoy haciendo el paro, realmente no es que tenía yo un superpuesto, ni mucho menos, me estaban enseñando, les estaba ayudando y sí les estaba echando la mano en muchas cosas, pero podrían sobrevivir sin mí. Y entonces le dije, no, yo les digo a estos güeyes si yo puedo, pero pues, ¿qué hay que hacer? Me dijo, bueno, le voy a decir al director de la reserva que te hable. Entonces, me habló el director de la reserva, que es un poquito imponente, pues porque son así como el gerente general de la empresa, ¿te cuenta, no? Y él sabía que yo era de Mexican, porque en Zululand pues soy de Mexican. Y le dije, oye, Simon, pues me contó Craig de esta onda y quiero decirte que yo estaría disponible, pero quiero saber qué hay que hacer. Y me dice, mira, pues lo que vamos a necesitar es 3 meses, una persona que prácticamente sea la niñera de este pangolín joven y que sea pues muy comprometida y bla, 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 ¿no? Le digo, oye, yo, como les decía desde la otra vez, a mí me gusta ser muy honesta, yo nunca he visto un pangolín, yo creo que sé 10 facts about pangolins, no tengo ninguna experiencia, no soy veterinaria, no nada, pero pues sí soy muy comprometida y muy, ya sabes, muy responsable, muy confiable, en eso te lo aseguro. Me dijo, Leno, ¿quién tiene experiencia? O sea, ¿tú crees que estamos buscando a alguien con experiencia? No existe la gente con experiencia en pangolines. Necesitamos a alguien que se comprometa. Le dije, pues esa soy yo. Me dijo, perfecto, empiezas el miércoles. Y yo, no way. O sea, mi primer shock fue, el miércoles voy a ver un pangolín. Ni siquiera podía pensar que iba a trabajar con uno, no. Voy a verlo, voy a ver un pangolín vivo. O sea, no les puedo explicar la emoción. Y entonces me mudé a esta reserva y llegué el miércoles a trabajar con pangolines, a conocer a Ramfi. Ramfi hoy en día es casi un rockstar, o sea, lo pueden hasta googlear. Ramfi se convirtió en el primer pangolín de Temminck's, que así se llama esta especie con la que yo trabajo, pangolín terrestre de Temminck's, el primer pangolín de esta especie en ser criado por humanos y exitosamente liberado. Y afortunadamente tuve yo la suerte de ser su mamá en la última etapa de su liberación. Y hoy es un gordo de casi 10 kilos, libre, el cual van a monitorear prácticamente una vez al mes, más o menos, para checar que esté bien, pero es absolutamente libre y saludable. ¿Cuánto tiempo estuvo en este proceso antes de que lo liberaran? Híjole, Ramfi estuvo como 7 u 8 meses en total. A Ramfi lo rescataron de 1,7 kilos, lo tuvieron en Johannesburgo mucho tiempo, en el hospital veterinario, en el Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, en el hospital veterinario de vida salvaje de Johannesburgo, que es el que pues ahorita es prácticamente un parteaguas en el estudio de los pangolines. La doctora Karen Lawrence ha hecho procedimientos que no se habían hecho antes, ha planteado los estándares de los niveles de sangre que tienen que tener, etcétera. Y ahí estuvo mucho tiempo hasta que lo mandaron con nosotros. Y yo estuve en esa parte de liberación suave. Yo caminaba diario por lo menos 3 horas en una reserva Big Five, como les digo, con todos los depredadores, para que Ramfi se liberara. A esta especie de pangolín nadie ha descubierto cómo alimentarla en cautiverio. Entonces tienen que alimentar ellos, tienes que salir a que coman. Los pangolines comen exclusivamente hormigas y termitas. Ramfi era muy joven y no podía romper los termiteros él solo, entonces yo llevaba también un pico de albañil para romper los termiteros y abrirlos para él, para que pudiera comer. Pesaba todos los días a Ramfi, le daba todavía leche, pesaba su caca, monitoreábamos su peso y pues tomábamos la mayor cantidad de datos posibles porque todo esto es conocimiento nuevo, o sea, es research, es investigación, de ahí se están planteando nuevos parámetros para todo, o sea, a mí me ha tocado presenciar comportamiento de pangolines que todavía no sabemos qué es, que están en proceso de investigación. Es muy probable que sea coautora de una publicación científica, de un paper, cosa que jamás me imaginé en la vida, o sea, como yo, ya sabes, pero pues sí, porque he tenido oportunidad de observar a pangolines en su hábitat, pues prácticamente más que casi nadie en el mundo. O sea, en esta especie, en Temminck's Ground Pangolin, no sé cómo sucedió y no es para que suene soberbio ni nada, pero pues sí soy la que está en las conferencias mundiales y me invitan a hablar de su comportamiento y estas cosas porque he pasado más tiempo que la mayoría de los humanos con animales como estos. Bueno, la pero es que... en el tema de pangolines. Mera pangolinera. No, en Zululand es muy chistoso porque los que no me conocen como persona saben que soy la de los pangolines de una u otra forma y de repente me topo a alguien y me dicen, oh, are you Lady Pangolin? or the Pangolin Lady. Or the Pangolin Lady, ¿sí? La de los pangolines, y yo sí, soy the Pangolin Lady. ¿En qué te puedo servir? Te ofrecieron
3 meses y ahora eres una de las personas que más ha pasado tiempo con pangolines, ¿no? Sí, En el mundo. sí, exacto. Y me acuerdo una vez que le escribí un mail a Nikki Wright, que es la directora del African Pangolin Working Group, y al profesor Ray, que es el chairman, son los dos que fundaron el African Pangolin Working Group. Les escribí un mail agradeciéndoles la confianza y les dije, es que no tienen una idea ustedes para mí lo que significa esto, y les agradezco que, pues, que hayan pensado que yo podía hacer esto, ¿sabes? Es el animal más traficado del planeta y me diste uno en las manos para que yo lo cuidara, sin tener conocimiento ni nada, ¿no? Entonces les agradecí muchísimo y les puse que esto es real y les puse, esto es literally beyond my dreams, o sea, está más allá de mis sueños. Yo soñé muchísimas cosas y todos nos imaginamos cosas y nos encantaría un día hacer algo, pero ¿pangolines? ¿Quién sueña con trabajar con pangolines? Come on, es como decir con unicornios, eso casi ni existen, ¿sabes? Es más, ni siquiera saben que existen, ni siquiera yo no sabía, la verdad. Yo que sí sabía y que vivo ahí y que trabajaba ahí, mi objetivo era ver uno antes de morirse por mis binoculares. No tocarlo, ni trabajar con ellos, ni rescatar, o sea, está más allá de mis sueños, literal, más allá de mis sueños. Me sigo volviendo loca cada vez que salgo a caminar con uno. Obviamente caminar en una reserva Big Five por tanto tiempo no es tan chistoso ni tan divertido como parece. Es muy peligroso, es arriesgado. No vas a donde tú quieres, vas a donde quiere el pangolín. Mucha gente me pregunta cómo es su personalidad y siempre los describo como más reptiles que mamíferos. Obviamente no es correcta esa descripción, pero es para que se los imaginen. Su personalidad es más similar a la de una iguana que a cualquier otro mamífero peludo que ustedes conozcan. O sea, yo no te podría decir si un pangolín me ha mirado a los ojos. Yo he sentido probablemente 2 veces que sí, pero la neta no creo. Sus ojos son completamente negros, no tienen pupila ni nada perceptible, entonces pues es una burbujita negra que no sabes para dónde está volteando. Sí me reconocen. Habemos gente trabajando con pangolines que tenemos diferente opinión al respecto de lo que les voy a decir ahora, y yo les voy a hablar de mi opinión y de mi experiencia. Yo no creo que generen un lazo, pero sí creo que se lleguen a sentir cómodos. Es decir, Ramfi, por ejemplo, estaba más cómodo que conmigo que con nadie más, pero de ahí a que me quiera, se sienta seguro, me busque, me escuche, venga cuando le hablo, no. Es como que se voltea que le rasques la pancita. No, lo pones en el suelo y he's gone. De repente sí generan cierto tipo de comportamiento interactivo, como eso, como que ellos se hacen bolita para protegerse, que se te abracen como pulsera en el tobillo, hazte cuenta, y te empiecen a rascar, pero no necesariamente para mí es una interacción ni cariñosa, ni de juego, ni nada de eso. Hay quien dice que sí, para mí no. Conforme al tiempo que yo he pasado, yo creo que más bien es un comportamiento casi de dependencia y que les favorece y saben que tú eres su seguridad y su comida, pero no como cualquier otro mamífero que realmente sí te prefiere a ti más que a otros y se viene y se acurruca y no, es muy, muy distinto. Oye, antes de que nos platiques más de tu experiencia ahí en la reserva, ¿cómo está el tema del tráfico de pangolín? O sea, ¿cómo es que lo rescatan? ¿Cómo funciona todo esto? Pues mira, sí ha habido avances, ¿no? Gracias a estas reservas igual. Sí ha habido avances. El African Pangolin Working Group, de hecho, lo que hace no es nada más rehabilitar pangolines y liberarlos otra vez, es rescatar pangolines del tráfico ilegal, entonces rehabilitarlos y liberarlos. Entonces, lo que hacen son operaciones encubierto. Están buscando en el mercado negro, metidos en el mero desmadre, buscando quién está vendiendo y traficando pangolines para pretender ser compradores, para ofrecer dinero por ellos, para quedar de verse en un lugar para la compra y la transacción, llegar ahí, que salga la policía como de las películas, tal cual. Se hacen operaciones encubiertos, se detienen a los traficantes, se rescata al animal, obviamente en condiciones terribles, como les digo, no se pueden alimentar en cautiverio, entonces no comen todo el tiempo que estén cautivos. A veces se rescata el animal muerto, a veces está en condiciones que ya no puede ser liberado, a veces están maltratados, pateados, cosas muy horribles. Y los que sí son propensos a eso, van al hospital en Johannesburgo que les decía, pasan tiempo ahí, dependiendo de cada individuo es cuánto tiempo pasan, y después van a su liberación. ¿Cuánto dura su liberación, suave o no? Depende también de cada animal. Hemos tenido procesos de 3 días y hemos tenido procesos de 4 meses. Entonces, depende de muchísimos factores que seguimos aprendiendo de ellos. Pues nos ha tocado literal a prueba y error y mucho a corazonada decidir qué hacer con cada individuo. A mí me ha tocado de repente tomar decisiones que se siente muy cañón porque es mucha responsabilidad. Me tocó con Shidulu, una hembra embarazada. Ella fue rescatada embarazada del tráfico ilegal. Obviamente se le puede hacer una ecografía, pero no sabemos si un feto de, voy a poner un ejemplo, de 8 centímetros corresponde a 4 meses de gestación o a 1. O sea, si me explico, no tenemos todavía todas esas referencias como en humanos, que lo podrías medir y decir, estas son 19 semanas, ¿no? O sea, aquí sí está muy embarazada o poco embarazada, pero no tienen ni idea. Y entonces me la mandaron embarazada, es el pangolín
más tímido, por así decirlo, o asustado con el que yo he trabajado, no comió en 3 días, no se desenroscó en 3 días, yo no le vi la cara en 3 días, tuvimos que intubarla para alimentarla con una sonda, y después de eso yo hablé con el African Pangolin Working Group y les pedí que me dejaran liberarla. Me dijeron, pero no ha comido, no se ha adaptado, y yo, es que somos nosotros, te juro que somos nosotros, yo siento que si la dejo, va a comer, déjame dejarla en una madriguera, le ponemos el rastreador y yo vengo mañana, así me tenga que sentar 12 horas afuera de la madriguera, déjame dejarla. Y pues los convencí sabiendo que Shidulu se podía morir y iba a ser mi culpa. Yo era la que estaba diciendo, vamos a soltarla y perder un poco la oportunidad de monitorearla de cerca, ¿no? Los primeros 3 días no la pude ver porque no salía de la madriguera las horas que yo estuve, y estuve muchas horas afuera de la madriguera durante la noche, callados, con lámparas, con frío, esperando, no salía. Y yo decía, es que nos huele o nos oye, no va a salir. Nos íbamos y de repente el rastreador satelital marcaba. Y yo, salió. Pues sí, pero no puedo checar si está viva, cojeando, deshidratada o muriéndose. Salió, pero, o sea, que esté viva no quiere decir que esté bien. Y como después de 3 días, por fin la pude encontrar activa y la pesamos y estaba ganando peso. Y desde entonces Shidulu está muy bien, la vamos a ver muy poco, a ese animal lo monitoreamos muy poco, porque es muy susceptible al estrés. También nos hemos dado cuenta, cada vez que salimos un animal que ya está liberado, al principio vamos a buscarlo cada noche, luego cada 2, cada 3, cada una semana, cada bla, 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 y después ya se monitorea solo el rastreador satelital, pero de repente hay que ir a cambiarle el rastreador porque se le está acabando la batería, etcétera. Y nos hemos dado cuenta, cuando interactuamos con ellos, al día siguiente regularmente presentan un comportamiento no natural, o sea, se mueven en una dirección en la que no se habían movido, recorren una cantidad de kilómetros mucho más grande, dejan el territorio en el que habían estado, o sea, interactuar con ellos definitivamente les afecta. Sí, claro. Está increíble todo esto que nos cuentas y te reitero muchas gracias por estarnos contando todas estas historias y por trasladarnos hasta África y justo aquí, por todo lo que nos cuentas, por todo el tiempo que has estado ahí, como que nos da la impresión que pasas tanto tiempo ahí y nos gustaría saber qué pasa por tu mente estando tanto tiempo ahí y tanto tiempo rodeada de animales, con poco contacto humano, rodeada de naturaleza. ¿Qué pasa por tu mente? Pues mira, pasan cosas muy chingonas, o sea, pasa que me maravillo todo el tiempo, o sea, todos los días algo me vuela la cabeza, me emociono con todo, veo cosas increíbles todos los días. De repente te cuestionas muchas cosas porque, no sé, regreso de monitorear pangolines a las 3 de la mañana y abro mis redes sociales y ves que, voy a poner un ejemplo tonto, pero ves que Kim Kardashian se compró una mansión de $14 millones en Los Ángeles, ¿no? Y dices, ¿what? O sea, no tenemos para los rastreadores. Tenemos animales que se les perdió el rastreador y no lo podemos comprar. No hay dinero que alcance para esto. Yo no tengo dinero. O sea, a mí me pagan lo más básico. Vivo súper básico, no gasto en nada. Traigo mis mismos uniformes desde hace 2 años. Hace $14 millones en una casa que además va a ir 2 fines de semana al año. Es un ejemplo, pues, pero te empiezas a cuestionar todas estas cosas que desafortunadamente para la gente que está de este lado, o cuando yo estuve de este lado antes de empezar a ir, pues si no las ves no existen, la verdad. O las puedes ver en la tele y te conmueve un ratito y al día siguiente se te olvida. Es como una introspección forzada. Vivir en un lugar así es una introspección de lo maravilloso, porque para mí ves a más lo bueno que lo malo y por eso sigo allá, pero también muy solo, vives muy aislado, ves a muy pocos humanos, tu vida es súper básica, no tienes acceso a muchísimas comodidades. Es complicado, Hay muchas cosas que no son tan mágicas y mágico-musicales como se las imaginan. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Esperamos que les haya gustado el episodio de esta semana. No olviden compartirlo con amigos y familiares que saben que puede interesarle este tema. Igual, no olviden de seguir nuestra página en Instagram de hábitos.eco y los esperamos en el siguiente episodio. ¡Nos vemos! Hábitos Eco.